Para nosotros este Una, sería el una laboratorio 1, consulta. ¿sí? ¿Tenemos que tomar apuntes y todo eso? Al final yo les voy a dar todos los detalles, ¿sí? Por el momento solamente quiero toda su atención en cuanto a lo que les estoy proyectando. No es necesario que apunten mucho, ¿sí? Todo esto se los voy a pasar yo, estas diapositivas más el laboratorio todo completo, ¿sí? ¿Me entienden? Gracias. Entonces vamos a empezar. Laboratorio de Física, Teoría de Errores. Lo que vamos a ver es, en teoría de errores, lo siguiente, que nuestro objetivo es calcular el error de una medición. Nosotros, lógicamente, vamos a tener que hacer mediciones en todas las diferentes áreas, medir distancias, tiempos, pesos y todas las otras unidades que tengamos que medir, ¿sí? Lo interesante aquí es que tenemos que remarcar los conceptos fundamentales más usados en la práctica de laboratorio. No simplemente nos vamos a dedicar a medir, como pueden ver, sino que ver qué sucede con esas mediciones. Porque van a ver que medir, si le decimos a una persona que mida, por ejemplo, la pizarra, digamos, del laboratorio, o un bolígrafo, un marcador, nos van a dar diferentes resultados. Va a depender de muchas cosas. Para eso tenemos que tener muy claro lo que es el concepto de medir. Para nosotros, ¿qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra que se toma como unidad. Nosotros ya tenemos patrones, por ejemplo, en el sistema MKS, que es metro, kilogramo, segundo, ya sabemos cuánto es un metro, ¿cierto? Eso ya está definido, ha ido evolucionando la unidad del metro, es decir, cómo se lo obtiene. Y el kilogramo también, hay un patrón que ya está establecido. De esa forma nosotros comparamos el metro, ya tenemos entonces unas unidades ahí que serían los metros, centímetros, decímetros, milímetros y todo lo demás. Con eso podemos ir midiendo lo que necesitamos en distancia y en tiempo serían los segundos. En peso podríamos usar el kilogramo, como les decía, o libras si estamos en el sistema internacional o en el sistema inglés. Y lo demás, entonces lo que les decía, por ejemplo, les podrían decir medir este objeto. Aquí les estoy poniendo una regla, por ejemplo, esta. ¿Cuánto ven ustedes que mide este objeto? Esto es lo que está remarcado de celeste. ¿Qué dicen? ¿Alguien participe, por favor? ¿Cuánto ve? 3 centímetros. 3 centímetros, muy bien. ¿Otra persona? 2,9. 2,9. ¿Otra persona? 2,9. 2,9. ¿Otra persona? 2,85. 2,84. Muy bien, esos que tienen un ojo de águila, ¿cierto? 2,85, 2,84. Es así, como han podido ver, cada uno tiene una diferente perspectiva de ver la medición. Algunos tal vez tengan una vista más amplia, o algunos no sé cómo hicieron para sacar 2,85, 2,84, ¿sí? Pero de eso se trata teoría de errores, como han podido ver, que cada uno tiene una diferente medida. Uno me ha dicho 3, otro 2,9, 2,9, 2,9, 2,8, 2,85, 2,84. Imagínense cuántos resultados diferentes hay. ¿Cuál tomarían ustedes como el verdadero? ¿Qué opinarían ustedes? Digamos, si les mandan a medir a todos los alumnos del B5 y cada uno tiene un resultado, ¿qué darían como conclusión? Sería El que se una... repita más. El que se repita. Exacto, tienen una idea, eso es muy bueno, ¿sí? El que se repita más o hallar un promedio. Eso es lo que vamos a ver nosotros en teoría de errores, qué es lo que se debería de hacer. Como han podido ver, no hay un solo resultado. Entonces, de aquí para adelante vamos a ver eso. ¿Qué se tiene que hacer? Pero antes deberíamos conocer por qué se han cometido esos errores, ¿sí? Por ejemplo, dice, si la medida de una magnitud se efectúa repetidas veces, como lo hemos visto hace rato, generalmente diversos valores son encontrados, aunque no son muy distintos entre sí. Ahora, entonces, esos errores que hemos cometido al medir se basan se dividen en dos, en groseros y errores tolerables. Entonces, eso tenemos que nosotros analizar, de qué se trata. Vamos a ver qué son los errores groseros y qué son los errores tolerables. Entonces, la clasificación es esta, ¿sí? Cuando yo les pregunte la clasificación de los errores, ustedes simplemente dicen que son dos, groseros y tolerables. Y son como su nombre lo menciona. Entonces, ¿qué son los errores groseros? Veamos qué son los errores groseros. Son los que se efectúan a las medidas y se separan notablemente del conjunto y deben desecharse de inmediato. Veamos qué son los errores tolerables. Son los que perduran una vez excluidos los errores groseros. Pueden atribuirse a diversas causas y se clasifican en dos categorías, sistemáticos y accidentales.
Concentrémonos en este, que es un error grosero y un error tolerable. Me han mencionado mediciones como 3, por ejemplo, 2,9, 2,84, 2,85, 2,8, ¿cierto? Todos esos errores, o perdón, todas esas mediciones que ustedes me han dado son errores tolerables los que me han dado. ¿Por qué? Porque todos están aproximados, son muy parecidos. Pero ¿alguien me dio algún error grosero? En este caso no. ¿Qué sería un error grosero? Si alguien me hubiese dicho, por ejemplo, 4, 5, 6, ese es un error grosero. ¿Por qué? Porque se aleja mucho de lo que debería de ser la medida. Aquí tengo un conjunto de mediciones de alguna superficie, ¿sí? De alguna distancia. Fíjense de acá, ¿cuáles serían los errores groseros? 5,09 y El 4,36. 5,9 y el 4. Muy bien, exacto. Han podido distinguir. Eso se trata del laboratorio, ¿sí? Ven que estas dos mediciones, 5,09, que está acá, y 4,36 son errores groseros porque se alejan mucho de las otras mediciones. Las otras mediciones están entre 3,1 y 3,3, 3,20 y todo eso. Esas sí vamos a poder utilizar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuando realizan un conjunto de mediciones, lo que tienen que hacer es anotar esas mediciones y ver cuáles van a descartar y cuáles se toman en cuenta. Los que son groseros los tenemos que eliminar, como dicen acá. Deben ser desechados de inmediato. Y los errores tolerables deben permanecer, ¿sí? Es decir, los que están con bien los mantenemos para el análisis posterior. De esa forma, entonces, ya sabemos distinguir los errores tolerables y groseros. Muy bien, entonces vamos a seguir. Ahora, estos errores tolerables de acá, los que estamos manteniendo, se deben a dos factores muy importantes. Uno puede ser por errores sistemáticos o accidentales. Veamos de qué se tratan los errores sistemáticos primeramente. Los errores sistemáticos es aquel que es constante a lo largo de todo el proceso de medida y por tanto afecta a todas las medidas de un modo definido y es el mismo para todas ellas. Estos errores siempre tienen un signo determinado y las causas probables pueden ser. Nos dice que estos errores que hemos cometido, que son muy pequeños, pueden deberse a tres factores principales, como pueden ver acá. Instrumental, personal y externo. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿en cuánto se dividen los errores sistemáticos? Son en tres. Y son muy sencillos, fíjense, personal, instrumental y externo. Y estos están relacionados, fíjense, porque una persona es la que mide, ¿cierto? ¿Con qué mide? Con un instrumento. ¿Y de qué depende esa medición? De un factor externo. Veamos de qué trata cada uno. Un error instrumental se va o deriva, dice, de aparatos malos o en malas condiciones. Se reducen o se eliminan calibrando perfectamente los aparatos. Un ejemplo muy común sería, por ejemplo, cuando ustedes compran una regla metálica y una de plástico o una de papel, por ejemplo, cuando dan ahí en las campañas y todo eso. ¿Alguna vez han medido y han visto que hay diferencia entre esas reglas? Me refiero en los centímetros. No son iguales, ¿cierto? ¿Alguien ha podido detectar eso alguna vez? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, esos son errores instrumentales. Es decir, que ustedes podrían, digamos, un individuo, un alumno podría estar midiendo por ejemplo, lo que les decía es el rectángulo celeste, con una regla que, por ejemplo, lo obtuvo de alguna campaña, por ejemplo, de papel. Entonces, supongamos que su escala estaba mal, es decir, el patrón estaba mal. ¿Qué sucede? Dio un mal resultado, pero no fue su culpa, sino fue del instrumento que estaba mal calibrado o en mal estado. Otro ejemplo sería que cuando usamos otros aparatos de medición, como de ser, en este caso, termómetros para otras unidades, ¿sí? O para realizar los pesos de kilogramos, las balanzas utilizan resortes en algunos casos, puede ser que eso esté dañado. Entonces, a eso se refiere un error instrumental, cuando los instrumentos de medición se encuentran dañados. ¿Y cómo podemos corregir ese tipo de error? Porque no basta con decir dónde está el error, ¿cierto? Sino que nuestro objetivo es encontrar siempre soluciones. Entonces, ¿la solución cuál va a ser? La solución va a ser, como dice acá, reemplazarlos o acondicionarlos, calibrarlos, es decir, arreglar esos aparatos de mediciones para que tengamos ya resultados óptimos y que no se deban a un error instrumental. Bueno, ahora veamos qué es un error personal. Entonces, si no está mal el instrumento, ¿qué podría estar mal? Podría estar mal uno de estos, ¿sí? Puede ser que la persona que esté observando, es decir, la que esté midiendo, tenga algunos defectos en sus sentidos, ¿sí? Del observador, atrasan o alteran las impresiones sensitivas que legan a conciencia. ¿Alguna vez han realizado alguna medición, digamos, de algún lugar?
¿Cómo deberían medir? Me refiero, por ejemplo, en este ejemplo. Está tomando la madera y empieza a medir. ¿De dónde deberían ver ustedes? Es decir, ¿desde dónde deberían verlo? ¿Desde arriba, de un costado, de atrás? ¿Desde dónde se fijaría en el flexómetro para De dar arriba. de Desde arriba? arriba. Perpendicular, ¿cierto? Debería ser una vista perpendicular. Es decir, yo debería ver precisamente desde arriba, de una forma perpendicular hacia la medida. Pero si yo efectúo la medida desde un costado o desde atrás del flexómetro, va a estar mal el resultado. A eso se refiere esto, ¿sí? O puede ser que algunas personas no puedan apreciar muy bien los milímetros. Es decir, cuando ya sufrimos nosotros de problemas de la vista, no podemos ver, es decir, vemos borroso. Entonces puede deberse a eso también. Sí que nuestro sentido de la vista ya está fallando. ¿Cómo se puede corregir entonces ese error personal? Tendrían que analizar. Si la persona necesita lentes, tendrían que darle lentes. Y si la persona simplemente necesita una capacitación, es decir, decirle que tiene que medir y ver el flexómetro desde arriba, desde una forma perpendicular para que tenga una visión óptima, entonces simplemente bastaría con eso, decirle y enseñarle cómo realizar la medición. De esa forma, fíjense que ya no tendríamos un error personal, solamente nos quedaría, ¿cuál error? El externo. Si no falla el instrumento, tampoco es el personal, otro error podría deberse a esto, ¿sí? Un factor externo. ¿A qué se refiere esto? Es aquel que proviene de factores ajenos al observador y al aparato. Como les decía, no se debe a la persona ni al instrumento. ¿A qué se debe entonces? Se debe a que algo que no se puede controlar. ¿Y qué es algo que no se puede controlar? El viento, la temperatura, la vibración, el calor, etc. Un ejemplo muy claro sería cuando tenemos diferentes climas. Supóngase si alguna vez han visto las tuberías de transporte de gas o de petróleo, ¿alguna vez han podido ir a algún lugar así? ¿Nadie? Yo una vez tuve la oportunidad de ir por la senda, le llaman ellos, ¿sí? El camino de, en este caso, la tubería de transporte de gasolina, estaba por la estación de bombeo de Cabezas, cuando fui a hacer una práctica de petrolera. Sucede que esas tuberías se desplazaban, es decir, podría estar recto, ¿sí? Es decir, imagínense este flexómetro, estaría acá, en una temperatura de frío. Pero ¿qué pasaba cuando hacía calor? Esto se hacía medio ovalado, es decir, salía aquí como una barriguita, es decir, la tubería se expande. ¿Y eso a qué se debe? Ustedes ya saben muy bien que el metal se expande, ¿cierto? Cuando la temperatura es más caliente, ¿cierto? Y cuando es frío, ¿qué sucede? Se, se contrae. ¿Se entiende esa parte? ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Otro problema puede deberse a que existan vibraciones. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros podríamos estar midiendo, por ejemplo, este banco, esta madera, fíjense, está midiendo aquí, está realizando esa medición. ¿Qué pasaría si tendríamos ahí cerca un motor de fuerte, que tenga una vibración extremadamente fuerte? ¿Qué va a suceder? Va a hacer que tiemble toda esta madera y entonces al realizar la medición, ¿qué va a suceder? No va a poder dar un buen resultado, un resultado óptimo. ¿Debido a qué? A la vibración. Otro podría ser el viento. Cuando están realizando mediciones y hay mucho viento, no les deja también tomar una medición exacta. Entonces, a eso se debe, sí, el factor externo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Yo creo que no, está todo claro. Muy bien, si está todo claro, entonces pasemos a lo siguiente, ¿sí? Veamos entonces los errores accidentales. Este es el inciso B, el que nos falta. Son debido a causas fortuitas. Se parecen mucho a los errores sistemáticos, los que acabamos de ver, ¿sí? Pero esto ya se pueden deber a que realizó una mala anotación, digamos. Digamos que realizó una buena lectura, pero al anotar confundió. Por ejemplo, dijimos que era, ¿cuánto? 3,85 me dijo alguien, ¿cierto? En vez de colocar 3,85, supongamos que le puso 3,58. Entonces ahí cometió un error accidental. Realizó bien la medida, pero al anotar ya lo anotó mal. O cuando realizamos mediciones para calcular la velocidad, necesitamos distancia y tiempo.
Cuando tenemos la medición de la distancia y el tiempo, tenemos que calcular la velocidad, que es distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué pasa si ahí cometió el error al hacer la división? Entonces, ahí van también ya los otros errores, los accidentales, que son después de haber medido, ¿sí? Una vez que ya sabemos cómo se originan los errores, veamos ahora cómo vamos a calcular entonces un resultado más próximo para tomarlo como un valor exacto. Aquí lo que quiero que entiendan es que X sub Y es el resultado de una medición. Lo que hicimos al inicio, cuando medimos el rectángulo con esa pequeña regla que les di. Y X sería el valor de la magnitud medida, es decir, su valor real. Pero como vimos en el ejemplo al inicio, no teníamos un valor real, un valor exacto. Entonces, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido estos resultados de una medición, que son valores aproximados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el error verdadero. ¿Qué sería el error verdadero? Esa medición que ustedes han realizado, menos el valor exacto que deberíamos nosotros conocerlo. Pero no lo conocemos, ¿sí? En muchos casos no lo vamos a conocer. Entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular el valor más probable de la magnitud medida. Y es lo que les decía al inicio. ¿Cuál sería entonces el valor que nosotros deberíamos tomar? Y muchos me dijeron que era el promedio. Y es exacto, ¿sí? Lo que ustedes decían estaban en lo cierto. Deberíamos hallar, fíjense, la sumatoria de todas esas medidas, obviamente excluyendo los errores groseros, como les indicaba al inicio, y dividirlos entre la cantidad de mediciones. Entonces aquí deberíamos hallar el promedio, como les indicaba, sumatoria de X sobre N. Ese va a ser para nosotros el valor más probable para la magnitud medida. Es decir, en vez de X, que es el valor exacto, vamos a usar ¿qué cosa? La magnitud más probable, esto de acá, X promedio. De esa forma podríamos encontrar entonces para nosotros el error aparente de la medición, que va a ser EA es igual a la medición que hemos realizado menos el promedio de esas mediciones. Entonces también podríamos calcular el error absoluto de la medición, que sería para nosotros el error verdadero, o sería igual a esto de acá, el error aparente o el error verdadero. Si nosotros no tenemos el valor exacto, entonces tendríamos que trabajar con esto, el error aparente, porque sí tenemos el error o el valor más probable en este caso. Ahora, ¿qué otro error se puede calcular? Se puede calcular lo siguiente. Vamos a ver aquí el error relativo de la medición. El error relativo de la medición, que va a ser para nosotros el error verdadero sobre X, o sería el error aparente sobre el promedio. Entonces tendríamos que calcular luego el error porcentual de la medición. El error porcentual no va a ser más que el error relativo por 100. Fíjense que el error relativo es el error aparente sobre promedio, y eso tendríamos que multiplicarlo por 100. Ahora podríamos hacer otros errores, ¿sí? El error medio de las diversas mediciones, que va a ser la sumatoria de los errores aparentes sobre n. También podríamos calcular el error cuadrático medio, que es igual a la sumatoria de los errores aparentes al cuadrado sobre n. Todo eso entre raíz y nos va a dar un resultado positivo y negativo a la vez. Y también podríamos calcular esto, el error medio del promedio, que es la sumatoria de los errores aparentes al cuadrado dividido entre n sobre n menos 1. N se refiere a la cantidad de datos, no se olviden. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos lo siguiente, error absoluto del promedio, que va a ser igual al error medio del promedio, y el error relativo del promedio, que va a ser igual al error medio del promedio sobre el promedio, y el error porcentual del promedio, que va a ser igual al error relativo del promedio por 100. Entonces, todos estos errores podríamos calcularlos, simplemente es aplicar la fórmula que nos indican acá. Entonces, veamos ahora el tiempo de medición de una caída de una esfera en un medio viscoso. Esta es la experiencia 1, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver como laboratorio número 1. Lo que hemos visto hasta el momento es simplemente la teoría. Esta es nuestra experiencia 1 que deberíamos hacer en el laboratorio. Veamos entonces de qué trata el objetivo. Determinar lo más exactamente posible el valor del tiempo de caída de una esfera dentro de un tubo lleno de aceite, aplicando teoría de errores al proceso de medida directa de una magnitud física.
Ese es nuestro objetivo, determinar lo más exactamente posible el valor del tiempo. ¿Qué vamos a determinar entonces aquí? El tiempo, ¿sí? Vamos a hallar T. Este es el fundamento teórico, que se trata de lo siguiente, que como vamos a trabajar en este caso en un medio aceite, noten ustedes que si nosotros haríamos caer una esfera en el aire, solamente calcularíamos el tiempo de caída con las ecuaciones que vamos a ver en cinemática, ¿sí? Si hacemos caer una esfera en el agua, tardará un poco más, como pueden ver, porque el agua tiene mayor densidad que el aire, ¿cierto? No es lo mismo hacer caer una esfera metálica en el aire que en el agua. Ahora, fíjense, si lo hacemos caer en aceite, depende de su viscosidad, fíjense. Mientras más viscoso sea, tardará más la esfera. Y eso es debido a que la viscosidad hace que tenga mayor fricción entre el desplazamiento. Entonces se tardaría mucho más. Ahora entonces veamos qué es lo que vamos a utilizar. Estos son los materiales, un tubo de vidrio transparente lleno de aceite en su interior, que se encuentra una esfera pequeña, ¿sí? Donde se mueve por todo el tubo. Y necesitamos también un cronómetro manual o electrónico. Por eso es que les pedía que tengan un cronómetro. Entonces tendríamos lo siguiente. El esquema de la experiencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es esto de acá. Tendríamos que usar estos materiales que les acabo de decir. Un tubo de vidrio que está lleno de aceite y un cronómetro. Entonces esto es lo que deberíamos ver en el laboratorio, ¿sí? Vamos a ver ahora qué tenemos acá, el procedimiento. ¿Cómo se va a realizar la experiencia? Esto es muy importante. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero vamos a colocar el tubo en posición vertical y vamos a hacer que la esfera se esté en esta parte superior como les indicaba. Vamos a medir esos tiempos y luego vamos a ir anotando en una tabla, ¿sí? Entonces veamos acá cómo se tiene que realizar. Ustedes tienen a disposición el cronómetro, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces alistan su cronómetro. Yo aquí tengo uno para hacer la prueba, fíjense. Más o menos este sería el cronómetro, donde ustedes le van a dar iniciar y luego detener. Y quiero que me dicten ese tiempo en segundos y centésimas de segundos, cuando yo les indique, ¿sí? Pero, ¿desde dónde vamos a medir? Dice el procedimiento que tenemos que medir desde esta parte de esta línea que nos indica, la partida. Ustedes van a empezar a medir cuando la esfera empiece a tocar esta línea, ¿sí? Cuando esta pequeña esfera empiece a tocar. Entonces ahí inician a medir el tiempo y lo van a detener cuando la esfera empiece también a tocar esta línea inferior. Entonces quiero que me dicten ese tiempo, ¿sí? Aquí yo voy a empezar, no quiero que midan todavía, simplemente les voy a mostrar cómo se va a desplazar la esfera. Veamos cómo se va a desplazar. Fíjense, ahí deberían iniciar y van a terminar de medir cuando llegue a esta pequeña línea, cuando empiece a tocar ahí. ¿Se entendió? A ver, otra vez, quiero que empiecen a medir cuando inicie a tocar esta punta de la esfera, cuando toque esta línea negra. Ahí tendrían que empezar, en ese momento, ¿sí? Y van a detenerse cuando llegue a tocar esta línea, también el inicio de la esfera. A ver, veamos otra vez. Ahí deberían empezar y deberían detener cuando empiece a tocar, justamente ahí. ¿Se entendió? Quiero que realicen esas mediciones y anoten por el chat sus resultados, por favor, ¿sí? Entonces voy a empezar. Anoten, empiecen sus cronómetros. ¿Están listos? ¿Están listos para realizar la medición? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces van a estar atentos. En este momento yo ya voy a empezar voy a hacer que se deslice la esfera, ¿sí? Estén atentos, por favor. 1, 2 y 3. Estén atentos. Cuando toque la esfera, ya saben, inician y se detienen en la otra línea inferior. Entonces, atentos. Muy bien, anoten su resultado por el chat, por favor. .23, muy bien. ¿Otro resultado? ¿Alguien más ha medido? Anótelo, por favor. 5.27, muy bien. ¿Otra persona más?
5.25, 5.26. Va a ser igual a la sumatoria de todos los tiempos, todos los que hemos realizado en las mediciones, los medimos, los sumamos y lo dividimos entre 5. ¿Cuánto les va a dar eso? 5.39.4. Entonces, este dato para nosotros va a ser el dato más probable de la magnitud medida, ¿sí? Es decir, como si fuera para nosotros el dato verdadero. Ya que no poseemos un dato verdadero, lo vamos a tomar este, que es el promedio. Pero ahora entonces nosotros queremos saber cuánto de diferencia hay este resultado que para nosotros es el más probable con cada uno de estos de acá. Y eso es lo que vamos a hacer en esta columna, fíjense. T sub I, es decir, cada uno de estos tiempos menos el promedio. En este caso tendríamos que ser 5.48 menos 5.394. Eso sería para nosotros el error aparente de la medición. La fórmula que les di al inicio era esta. Error aparente es igual en este caso al tiempo 1. Tiempo 1 para nosotros es 5.48. Menos el promedio. Menos 5.394. ¿Cuánto nos da? 0.086. Eso lo tenemos que anotar acá. Ahora, en la siguiente casilla, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar 5.24 menos 5.394. En la siguiente, ¿qué vamos a poner? 5.32 menos 5.394. Y así sucesivamente. Esta columna menos el tiempo promedio. De esa forma vamos a tener este resultado acá. Ahora, 5.32 menos 5.394 nos va a dar menos 0.074. 5.39 menos 5.394 menos 0.004. Y así hasta el último resultado. Hemos hecho la diferencia de esta columna menos el promedio. ¿Cómo hacemos el cálculo de esta columna? Fíjense que simplemente es la columna anterior, pero al cuadrado. Es decir, 0.086 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Vamos a tomar ese dato. 0.086 al cuadrado nos da 0.007396. Anotamos ese resultado. Y para cada uno al cuadrado, fíjense, lo hacemos cada uno al cuadrado, se va a hacer positivo. ¿Y qué hacemos luego? Vamos a hallar el error relativo. ¿El error relativo a qué es igual? Según la fórmula nos dice que el error relativo es igual al error aparente, es decir, este resultado de acá que ya lo tenemos, dividido entre el tiempo promedio. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuánto es el error aparente para nosotros? Para esta columna sería esta de acá, 0.086. Este resultado deberíamos dividirlo entre el tiempo promedio, que es 5.394. Entonces vamos a hacer eso. 0.086 dividido entre 5.394 nos da 0.01594. Ya tenemos entonces el error relativo de la primera medición. Lo mismo realizamos para cada uno. Este resultado dividido entre el tiempo promedio, este resultado dividido entre el tiempo promedio, este resultado entre el tiempo promedio y así sucesivamente y llenamos esta columna. Ahora, ¿qué es igual al error porcentual? El error porcentual no es más que el error relativo por 100, como pueden ver. El error relativo es lo que ya tenemos calculado. A eso lo multiplicamos por 100. Es decir, 0.01594 por 100 va a darnos ¿cuánto? 1.59. Entonces lo anotamos acá, 1.59. Esta cantidad por 100 nos va a dar menos 2.86. Esta cantidad por 100, 1.37. Aquí 0.07. Y acá 0, en este caso 2.71. Y ya tenemos entonces el error porcentual. Pero ¿qué nos dicen todos estos datos? Porque no es simplemente calcular, sino hay que interpretarlo. ¿Qué significa todo eso? Significa que nosotros tenemos lo siguiente. Si este fuera nuestro dato real, estamos tomando esto como el dato más probable. Fíjense que su error relativo del primer dato, ¿cuánto nos dice que tiene de error? 0.015, equivale a un 1.59%. De todas estas medidas, ¿cuál es el que tiene menor error de todos estos 5, según esta tabla de resultados? El cuarto. El cuarto, muy bien. ¿Por qué? Porque su error porcentual, fíjense cuánto es, 0.07. Y efectivamente, fíjense, si nos fijamos acá el cuarto, 5.39 es. Y el promedio es 5.394. Fíjense que este es el dato más real al promedio, al error más probable que nosotros habíamos tomado. Entonces, para eso nos sirve esta tablita, ¿sí? Para identificar cuál es el que tiene menor error. ¿Se entendió toda esta parte? ¿Alguna pregunta hasta acá, antes que continuemos? Muy bien, entonces les he mostrado que hay diferentes tipos de errores para calcular. Por ejemplo, aquí vamos a calcular uno más, el error cuadrático medio. Su fórmula es la siguiente.
Nos va a dar un resultado positivo y negativo de la raíz de ¿quién? De la sumatoria de los errores aparentes al cuadrado sobre n. ¿Quiénes son los errores aparentes? Estos de acá, estos son los errores aparentes. T sub i menos T promedio, aquí está, error aparente. T sub 1 menos T promedio. Pero ¿quiénes son los que están al cuadrado? Es la columna que está a su lado, fíjense. Todos estos resultados están al cuadrado. Quiere decir que eso es el error aparente al cuadrado. Entonces nos está diciendo que saquemos la raíz de ese resultado. Es decir, deberíamos sumar todos estos de acá. Todas estas columnas hay que sumarlo. Estos 5 datos tienen que sumarlo y dividirlo entre ¿cuánto? Entre n. En este caso n para nosotros es 5 porque son 5 datos. A eso le sacamos su raíz y eso es el error cuadrático medio. Entonces, si suman todos estos datos de esta columna, les va a dar 0,05792. N, ¿cuánto es para nosotros? Es 5. Entonces tenemos 5. Y listo, sacamos esa raíz y ese es el error cuadrático medio. Nos está diciendo más o menos que la tolerancia es de más o menos 0,1. Nos dice que los resultados que hemos obtenido, en otras palabras, están con una variación de más 0,1 y menos 0,1. Es decir, a este resultado si le restamos 0,1, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 5,2. Y si le sumamos 0,1, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 5,4. En otras palabras, nos está diciendo que el resultado está entre 5,2 y 5,4. Y si vemos el conjunto de datos, al parecer tiene razón, ¿cierto? Solo este estaría fuera, fíjense. Porque nos está diciendo que hay un error más o menos de más menos 0,1.